Hola a todos, bienvenidos a esta serie sobre arcanos mayores desde una mirada numerológica by Mirasoles Tarot. En esta ocasión vamos a estar hablando del arcano número 16, la carta de la torre, que viene a enseñarnos qué pasa cuando lo que ya no sostiene necesita caer. En lo largo del video vamos a estar viendo qué número representa este arcano, cómo es que expresa la carta de la torre la energía de este número, cuál es la enseñanza evolutiva que nos trae, cuál es su significado en luz y en sombra, cómo es que aparece esta energía en la vida cotidiana y por último, cuál es el mensaje que nos deja. La carta de la torre representa un momento de ruptura con eso que parecía estable, pero que hoy ya no puede sostener nuestro crecimiento. Pero por más dramática que parezca esta imagen, no es un arcano que hable simplemente de destrucción, sino que también nos habla de desmontar lo que ya no es verdadero para poder comprender quiénes somos sin esa estructura. Pero primero empecemos hablando qué número representa o qué número acompaña este arcano. La carta de la torre corresponde al número 16 y su reducción numerológica nos lleva al número 7, y el número 7 está asociado con la búsqueda de profundidad, la introspección, la comprensión, el cuestionamiento y la necesidad de encontrar una verdad que va más allá de las apariencias. El 7 no se conforma fácilmente con respuestas que son superficiales, sino que necesita comprender y también necesita investigar. Necesita detenerse y preguntarse: ¿esto que estoy creando realmente es mío o simplemente lo estoy aceptando porque ha estado ahí siempre? Pero antes de llegar al número 7 tenemos este número 16. Recordemos que el 1 representa la identidad, la iniciativa, la autonomía y la voluntad individual. El número 6 representa los vínculos, la responsabilidad, la pertenencia, el cuidado y también la necesidad de armonía. Y cuando ambas energías se encuentran, aparece una tensión que es interesante. Por una parte, quiero ser yo mismo, y por otra, quiero mantener los vínculos, las expectativas y las estructuras que me hacen sentir seguro. Este número 16 nos enseña que llega un momento en que esas dos necesidades pueden entrar en conflicto, y cuando esa estructura está construida sobre una identidad que ya no corresponde con nuestra realidad, necesitamos revisarla. La reducción del 16 al 7 nos demuestra el resultado evolutivo. La ruptura exterior o interior nos conduce hacia una comprensión que es mucho más profunda de nosotros mismos. Entre los principios fundamentales de este número 7 vamos a encontrar la observación, el discernimiento, la autonomía interior, la búsqueda de un sentido y la capacidad de cuestionar nuestras propias creencias. Sus virtudes son la lucidez, la profundidad, la capacidad de análisis y también la honestidad interior. Su potencial evolutivo consiste en aprender a distinguir entre lo que realmente somos y lo que hemos aprendido a ser. Algunos conceptos claves de este número 7 son voluntad, introspección, discernimiento, conciencia, cuestionamiento y profundidad. Y aquí vamos a encontrar una diferencia importante con el número anterior dentro de este recorrido. Recordemos que venimos de un número 15 que se reduce a 6. El 6 nos habla de los vínculos, el deseo, nos habla de las elecciones, de las necesidades y de todo aquello a lo que podemos quedar ligados. El 16 introduce una consecuencia que es evolutiva y el 15 nos enfrenta a todo aquello que nos atrae y también nos ata. El 16 entonces nos está obligando a revisar la estructura que hemos construido alrededor de todo eso. Pero avancemos un poco más. Ahora veamos cómo es que este arcano, esta carta de la torre, representa la energía de este número 16. La esencia psicológica de la carta de la torre es la desidentificación, es decir, aprender que no somos necesariamente aquello que hemos construido, sino que podemos construir una profesión, una relación, una imagen personal, una manera de pensar, una determinada idea de éxito o incluso una identidad que está basada en lo que otras personas esperan de nosotros. Y eso es algo que durante un tiempo esa construcción puede funcionar, pero las personas en algún punto necesitan evolucionar. Y cuando nosotros cambiamos, algunas estructuras dejan de repente de encajar. Acá la energía de la torre actúa cuestionando justamente esa estructura. No necesariamente porque sea mala, sino porque puede haberse quedado de repente pequeña para quienes queremos ser.
Su propósito, por lo tanto, es devolvernos a una realidad más auténtica. Y por eso esta energía puede sentirse un poco incómoda. Acá el ego suele preferir continuidad, porque le gusta saber quién soy, qué es lo que hago, qué espero y qué es lo que puedo controlar. Este número 16 entonces introduce una experiencia un tanto diferente. Tal vez necesites dejar de controlar la estructura para descubrir qué es lo que hay debajo de ella. La lección acá no consiste en destruir por destruir, sino que consiste en reconocer cuando estamos utilizando una estructura para evitar enfrentarnos a una verdad. Por ejemplo, alguien puede mantener durante años un trabajo que ya no desea porque necesita conservar la identidad de esa persona que es exitosa frente al resto. De repente una persona puede permanecer en una relación porque teme descubrir quién sería si dejara de ocupar ese papel, ese rol. Alguien puede defender una creencia durante décadas porque cambiar de opinión implica reconocer que una parte importante de su identidad estaba construida sobre esto que ya no lo identifica. Y eso en algún punto también es válido. Pero ahora veamos un poco cómo es la enseñanza evolutiva que nos trae este arcano. La principal enseñanza evolutiva que trae esta carta de la torre es aprender a soltar estructuras que ya no permiten crecer o no nos permiten crecer de la forma que nosotros quisiéramos. Cuando esta energía aparece en nuestra experiencia personal, de repente necesitamos aprender algo que es fundamental. Perder una estructura no significa perder nuestra identidad. A veces confundimos seguridad con permanencia y creemos que algo es seguro porque quizás lleva mucho tiempo existiendo en nuestra vida, pero la duración de algunas cosas no están garantizando la autenticidad. Una situación puede durar 10 años y seguir sin ser adecuada para nosotros. Una creencia puede acompañarnos desde la infancia y continuar siendo una creencia que es heredada y no nos pertenece realmente. Una forma de relacionarnos puede haberse convertido en una costumbre sin que por ello sea saludable. Acá la etapa de crecimiento humano que representa esta carta de la torre es aquella en la que comenzamos a cuestionar seriamente los pilares sobre los que hemos construido nuestra vida. Esta es una etapa entonces de maduración, porque crecer no consiste únicamente en añadir cosas a nuestra identidad, sino que también consiste en retirar todas esas cosas que ya no necesitamos. Acá la transformación que propone justamente este arcano es profunda. Pasa de ser necesito que mi vida permanezca intacta para sentirme seguro a puedo atravesar el cambio sin perderme en el camino. Y ese también es uno de los grandes aprendizajes que hicimos y que atravesamos con este número 7. La seguridad entonces comienza a desplazarse desde el exterior hacia el interior. Ya no depende tanto de que todo permanezca exactamente igual como antes, sino que depende de nuestra capacidad para comprendernos, adaptarnos y permanecer conscientes durante todo este camino. Pero ahora veamos cómo es la energía de esta carta de la torre en luz y en sombra. Cuando esta carta de la torre está equilibrada, aparece como una enorme capacidad de honestidad y de liberación. Acá la persona puede reconocer que se ha equivocado sin sentir que por ello deje de tener valor. Puede cambiar de opinión, puede abandonar una situación que ya no funciona, puede reconocer que una relación necesita en este caso transformarse y puede aceptar que determinados objetivos ya no tienen sentido para su vida. En su expansión luminosa, la torre lo que nos aporta es la valentía psicológica. No es la valentía de quien nunca ha tenido miedo, sino que es la valentía de quien puede decir esto ya no funciona para mí y necesito ser honesto con todo esto. También es alguien que puede desarrollar discernimiento. Acá la persona aprende a diferenciar entre estabilidad y estancamiento, entre compromiso y sacrificio permanente y entre identidad y personaje. Acá la construcción saludable consiste en revisar periódicamente nuestras estructuras internas y preguntarnos qué es lo que seguimos haciendo por convicción y qué es lo que seguimos haciendo únicamente por costumbre. Y también preguntarnos o plantearnos si podemos soltar una estructura sin perdernos a nosotros mismos en el camino o en el proceso. Pero ahora veamos o hablemos un poco sobre esta carta de la torre cuando se encuentra en sombra. Este número 16 de repente puede manifestarse como una resistencia extrema a esos cambios
o el extremo contrario, como una necesidad de romper compulsivamente con todo lo que nos rodea. Acá la persona puede enfrentarse a aquello que ya no funciona porque teme quedarse sin referencias. También puede racionalizar situaciones que son insostenibles y puede decir siempre he sido así o siempre ha sido así para poder evitar cuestionarse, y también puede aparecer una tendencia a destruir antes de comprender, y eso sería confundir liberación con impulsividad. Otra manifestación de la sombra de este arcano es convertir todas las crisis en una identidad. Mi vida siempre se rompe, todo siempre sale mal, yo soy así. Y estas frases pueden transformar una experiencia de cambio en una definición permanente de nosotros mismos. Acá el aprendizaje que queda pendiente consiste en comprender que una estructura puede caer sin que nuestra vida entera carezca de sentido. Y como casi en todos los casos, muchas veces esta sombra nace del temor a perder, del temor a equivocarnos, del miedo a no saber qué es lo que viene después, y sobre todo el miedo a descubrir que aquello que considerábamos nuestra identidad era solamente una construcción y que hoy necesita renovarse. Pero para entenderlo un poco mejor, ahora veamos cómo es que aparece esta energía en la vida cotidiana. Si hablamos de relaciones en los vínculos afectivos, familiares y sociales, la carta de la Torre puede expresarse como una necesidad de revisar las dinámicas que hemos normalizado en nuestro entorno. Por ejemplo, una persona puede darse cuenta de que siempre adopta el papel de quien resuelve los problemas a todo el mundo. Durante años expresa y sostiene: yo soy el fuerte de la familia, pero llega un momento en que descubre que esa identidad también le impide pedir ayuda. Acá la transformación va a consistir en desmontar ese papel, y esto no se trata necesariamente en abandonar a las personas que los rodean, sino en abandonar una manera de relacionarse. También puede aparecer cuando de repente dejamos de intentar mantener una relación que está basada exclusivamente en las expectativas que los otros tienen de nosotros. La pregunta no es solamente si seguimos juntos o si seguimos sí o no con esta persona, sino que la pregunta sería si podemos relacionarnos desde quienes somos realmente en lugar desde quienes creemos que deberíamos ser. Por otro lado, en el ámbito profesional, este número 16 aparece cuando una persona descubre que ha construido su identidad alrededor del éxito, del reconocimiento o de una determinada posición que viene ocupando hace tiempo. Imaginemos de repente a alguien que ha perseguido durante años un ascenso y finalmente lo consigue, pero descubre que no disfruta de la responsabilidad que en este momento está teniendo con ese ascenso. Acá la estructura externa funciona perfectamente, acá el problema está dentro de esa persona. Acá la Torre le está invitando a cuestionar una identidad. Si ya conseguí en este caso lo que yo quería, ¿por qué no me estoy sintiendo realizado? Acá la respuesta puede conducir a una redefinición profunda de sus objetivos, y también puede aparecer cuando de repente también un proyecto necesita ser replanteado. Acá la enseñanza no es abandonar automáticamente, sino que por el contrario es tener suficiente honestidad para distinguir entre perseverancia y obstinación. Por otro lado, en el desarrollo personal, acá vamos a encontrar uno de los territorios más naturales para este arcano. Acá la persona empieza a observar sus propias creencias y de repente puede descubrir que hay patrones que son heredados y reconoce mecanismos de defensa, y también se puede dar cuenta de que algunas decisiones fueron tomadas para de repente obtener aprobación y no desde una verdadera elección personal. Este proceso puede resultar un poco incómodo, pero también va a ser al final de cuentas muy liberador, porque cuando más conocemos nuestra estructura interna, menos vamos a depender de ellas inconscientemente. Acá el número 7 es resultado de la reducción de un número 16 que nos lleva finalmente hacia la introspección, porque después de cuestionar todo lo externo es cuando necesitamos finalmente escuchar nuestra voz interna. Pero ahora veamos, por último, cuál es el mensaje que nos trae esta carta de la Torre. La carta de la Torre viene a enseñarnos que no todo lo que se rompe va a ser una pérdida. A veces lo que se rompe es una ilusión, a veces puede ser una identidad, a veces puede ser una expectativa, a veces puede ser una forma de vivir que ya no se corresponde con nuestra evolución o nuestra verdad. La gran enseñanza del número 16 no consiste en buscar un cambio, sino que consiste en aprender a reconocer cuando ese cambio se ha vuelto necesario. Este número 16 nos lleva desde el yo que nos da este número 1
pasando por las estructuras relacionales del número 6, hacia una conciencia mucho más profunda con este número 7, que es la reducción del 16. Primero entonces construimos, después nos vinculamos con aquello que hemos construido y finalmente necesitamos preguntarnos si esa construcción sigue siendo verdadera o sigue teniendo relación con la verdad nuestra. Y acá es donde aparece la madurez. No necesitamos saber necesariamente o inmediatamente qué construimos después de este proceso, sino que a veces el primer paso consiste simplemente en dejar de sostener todas esas cosas que ya sabemos en un punto que no funcionan para nosotros. Recordemos que esta carta de la torre viene de un número 15, una carta del diablo, donde aprendimos a reconocer aquello que nos ata, aquello que deseamos. Y este número 16 viene a ayudarnos o a invitarnos a cuestionarnos la estructura que hemos construido alrededor de esas ataduras y de esos deseos. Y es por eso que el paso del 15 al 16 es muy profunda. El 15 reducido nos da un número 6 que nos enfrenta al deseo, a los vínculos, a las elecciones, a las dependencias y a aquello que puede ejercer un fuerte poder sobre nosotros. Y este número 16 lleva esa experiencia un paso más allá. Si algo nos condiciona profundamente, necesitamos indefectiblemente revisar las estructuras que permiten que ese condicionamiento continúe. Y por eso el 16 no aparece aislado, es una consecuencia natural de un proceso que viene ya de antes. Primero vamos a descubrir nuestros apegos con este número 15 y después vamos a descubrir cuánto de nuestra vida hemos organizado alrededor de todos esos apegos y esas ataduras. Y entonces surge este número 7, que es la necesidad de comprender. Entonces la evolución va de preguntarnos qué es lo que nos atrae o nos ata hacia qué es lo que necesito comprender para ser realmente libre. Ese es el movimiento profundo que trae esta carta de la torre. Durante esta semana, observa la energía del número 16 en tu vida. No busques de repente acontecimientos que sean extraordinarios, sino que tenés que buscar las pequeñas estructuras que se repiten día a día, los papeles que desempeñas en tu entorno y los hábitos que mantienes, esas expectativas también que ya no te están representando hoy en día. Y para esto te dejo las siguientes preguntas. Pregúntate qué parte de tu vida mantenés porque realmente elegís. Pregúntate qué parte mantenés simplemente porque tenés miedo a cambiarlas. Pregúntate qué identidad sentís que necesitas defender ante el resto. Y también pregúntate qué creencias podrían estar necesitando ser revisadas. Y por último, ¿qué podrías descubrir de vos si dejaras de intentar que todo permanezca igual? Recordá que la carta de la torre no te pide que destruyas de repente tu vida, sino lo que te pide es desarrollar una honestidad que es necesaria para reconocer cuando una estructura ya cumplió su función y que entiendas que cuando algo deja de sostenerte, quizás el verdadero acto de valentía no sea reconstruirlo inmediatamente, sino que sea detenernos, observar, comprender y permitirnos descubrir quiénes somos cuando dejamos de confundir nuestra estructura con nuestra esencia, porque a veces crecer no significa construir algo que sea mucho más grande, sino que a veces crecer significa tener el valor de dejar caer lo que ya no puede llevarnos hacia donde necesitamos ir. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos entonces en el próximo video para seguir descubriendo paso a paso la sabiduría que los arcanos mayores tienen para ofrecernos.